Queridos hermanos, vamos a tomar hoy la clase número 22 del curso Los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y les recuerdo que justamente en eso estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo cómo San Lucas, que es su autor, nos quiere presentar la historia de los orígenes del cristianismo y nos va a ir dando capítulo tras capítulo esta expansión del Evangelio. Cómo era que estas buenas personas, y como hemos dicho alguna vez, contemplando qué llevaban en el corazón, estas buenas personas llevaban la noticia de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo y el Señor, a todas las comunidades. Pero recordemos que eran tiempos antiguos y que los caminos eran difíciles, que no había las comunicaciones que tenemos hoy y que todo esto tenía que hacerse a pie y era un testimonio persona a persona de comunicar una buena noticia que es Jesús. Estábamos estudiando las misiones de Pedro y la clase anterior vimos dos de esas misiones de Pedro, que fueron la curación de Eneas el paralítico y la resurrección de Tabitá, una joven viuda que había muerto en Jope. Ahora vamos a la tercera misión de Pedro, que va a ser un poco más larga, pero es importantísima en la historia de la iglesia. Pedro fue puesto por Jesús como cabeza de la iglesia. Eso nosotros no lo podemos cuestionar. Él lo puso. Pedro va a tener que ser el primero que reciba de parte de Dios una experiencia importantísima, que va a ser el cristianismo es para cualquier persona que quiera creer en Jesús. No es como el judaísmo, que depende que yo haya nacido de un vientre judío. Aquí esta fe que va a nacer es para cualquier persona. Y Pedro va a poder captar esto que Dios le quiere comunicar en primer lugar al príncipe de los apóstoles a través de una experiencia personal, que vamos a leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de empezar la lectura, quiero introducir el texto con nuestro libro. Vamos a leer en la página 94, porque vamos a ver la explicación de la forma en la que San Lucas nos va a entregar esta experiencia de Pedro. Dice así: la vocación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Recuerden que el mundo judío dividía el mundo entre judíos y gentiles. De manera que los gentiles para un judío son todos aquellos que no eran judíos. Y este relato se va a tratar de cómo Dios también llama a los gentiles. La conversión de Cornelio y de su casa es una cumbre doctrinal en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El acontecimiento rebasa los límites de lo individual y tiene repercusiones de valor universal. Los gentiles, o sea nosotros, los que no somos judíos, son llamados también a la fe. Lucas manifiesta la importancia del hecho por las dimensiones que consagra el relato. Si ven su Biblia, vean la extensión del capítulo 10 y luego cómo termina hasta el versículo 48 y después en el capítulo 11 Pedro regresa a Jerusalén
a contar esa experiencia que ha vivido. Entonces Lucas le dedica demasiada extensión para recalcarnos a nosotros la importancia que va a tener este relato. Manifiesta la importancia del hecho por las dimensiones que consagra el relato, compuesto por piezas de diferentes géneros literarios, y sobre todo hay un recurso literario que se llama la doble visión, que el autor se complace en referir varias veces, o sea, la va a contar varias veces. ¿Qué es este recurso de la doble visión? Nos va a presentar San Lucas a Pedro, que está teniendo una visión en un lugar, y por otra parte a Cornelio, un gentil, es decir, a un no judío, que está teniendo una visión simultánea. Estas visiones proclaman vivamente que la iniciativa para la admisión de los gentiles a la fe viene directamente de Dios, y Pedro va a secundar humilde y dócilmente la voluntad divina. ¿Qué tenemos que hacer para conocer esto? Leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos entonces al capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y nos da la descripción. Era un centurión de la corte itálica, y dice que era piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. ¿Quién es este Cornelio? Es un gentil, pero la Biblia no lo llama gentil. La Biblia le da otro título. Dice que es un piadoso y temeroso de Dios. Entonces, ¿quiénes son los piadosos o los temerosos de Dios? Y quiero explicarlo porque vamos a ir viendo cómo la iglesia que nació en Jerusalén está formada por cristianos que antes habían sido judíos y les llamamos judío-cristianos. Ahora vamos a tener un grupo nuevo que se va a llamar de adoradores, prosélitos o temerosos de Dios. ¿Sí? Esos son los tres títulos que se le van a dar. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a leer el capítulo 2 de los Hechos, que ya habíamos leído en el versículo 11, que nos introduce a estas personas y dice así. Voy a leer desde el versículo 9. Hechos 2:9. Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También hay romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Estos prosélitos, que son en otros lugares llamados temerosos de Dios, adoradores de Dios o piadosos. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén. Los prosélitos son los que, sin ser judíos de origen, han abrazado la religión judía y aceptado la circuncisión, constituyéndose así en miembros del pueblo judío. Sin embargo, no les dieron el título de judíos, sino que les dieron un nombre diferente para diferenciarlos del judaísmo. Bueno, es lógico y es normal que los primeros que se quieran adherir a esta nueva fe, o que por voluntad de Dios se vayan a adherir a la nueva fe que están haciendo, sean estos que no son de origen judío, pero que han abrazado de alguna manera el judaísmo, y a quienes les pareció probablemente muy atractivo también el cristianismo después. Y a uno de ellos va a enviar Dios Pedro. Entonces, ¿quién era Cornelio? Ya lo introdujimos. Nos regresamos al capítulo 10 y seguimos leyendo a partir del versículo 3. Y viene la doble visión. Voy a hacer la lectura de todo el texto. Un día, hacia la hora nona, contempló claramente en una visión cómo el ángel de Dios entraba en su casa y lo llamaba. Les recuerdo quién era el ángel de Dios. Hemos dicho en varias ocasiones que el ángel de Dios es como una personificación de Dios. ¿Y por qué le llamamos el ángel de Dios? Porque en el Antiguo Testamento hay una muy bonita percepción de la grandeza de Dios. No es una grandeza aplastante ni apabullante,
pero sin embargo Él es Dios. Y entonces, en vez de decir, Dios me habló, dice, el ángel de Yahvé me dijo. Es como una manera de decir, reconozco mi indignidad, reconozco su trascendencia, pero nos podemos comunicar. Y entonces la figura que elige el Antiguo Testamento y que va a conservar el Nuevo Testamento es el ángel de Yahvé o el ángel de Dios. Una manera de decirnos, Cornelio va a tener una experiencia de Dios, pero no sabemos realmente cómo fue. Y lo importante no es cómo fue, lo importante no son los detalles de la aparición. Lo importante es lo que Dios le va a decir en este mensaje. Y le dice Cornelio, le llama por su nombre, como tantos personajes bíblicos han sido llamados también por Dios por su nombre. Versículo 4. Él lo miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Vean cómo no le dice, ¿qué pasa, ángel? Sino le dice, ¿qué pasa, Señor? Como reconociendo la superioridad de su interlocutor. Y le responde, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Escuchen esto. Dios le dice a un no judío, a alguien que todavía no se hace cristiano, esta preciosa palabra. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Y empiecen a ver la lógica. Si Dios creó a todos los hombres y Él los ha hecho nacer en un lugar determinado, en una cultura determinada, bajo una religión determinada, ¿no escuchará el Señor la oración de todos los hombres o nada más de aquellos que eran judíos en el Antiguo Testamento y de los cristianos a partir del Nuevo? Esta idea ya está en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Los invito a que busquemos al profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, cómo dice Dios en el capítulo 1, en el versículo 10. Es bien importante. Dios escucha a cualquier persona que tenga sinceridad en su corazón, que piense que se está dirigiendo a su divinidad porque no conoce al verdadero Dios, y Dios lo escucha. Dice Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Está el profeta denunciando un comportamiento incorrecto del pueblo de Dios en un momento de la historia, y dice, ojalá alguien de vosotros cerrara las puertas para que no encendáis mi altar en vano. ¿Qué había hecho el sacerdocio de Jerusalén en este momento de la historia? Se había corrompido un poco el culto y los sacrificios que se le ofrecían a Dios no estaban a la altura de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en el curso de la Pascua cómo Dios pedía en sacrificio para la fiesta de la Pascua, por ejemplo, una víctima sin defecto, ¿no? Y aquí le empiezan a llevar víctimas reces, cojas o ciegas. Entonces como que Dios dice, pero ¿por qué me van a tratar así, no? O sea, el culto no está como muy formalista, está haciendo pero por cumplir. Pero ¿dónde está su relación personal conmigo? ¿Dónde está su oración? Entonces dice, ojalá alguien cerrase sus puertas, porque lo que me están dando es encender mi altar en vano. Pero no me gustáis nada, dice Yahvé, ni me agrada la oblación que traéis. En cambio, desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. En cualquier lugar que se ofrezca un culto a la divinidad que no conoce a Dios, Dios lo recibe como hecho a él. Y también hay un texto en el Salmo 145. Salmo 145, versículo 18. Voy a leer desde el versículo 17. Desde el 16. Tú abres la mano y sacias de bienes a todo viviente. El Señor es justo cuando actúa, amoroso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. ¿Qué fue lo que nos dijo el texto sobre Cornelio?
es un hombre piadoso, es un hombre que sí vive su interioridad, su relación con Dios. Y entonces sus oraciones, dice el libro de los Hechos, han sido escuchadas. Y está tomando Dios a un no judío para darle un mensaje a Pedro. Sí, capten todo esto que no se capta cuando se hace una lectura superficial del texto. Esto solamente cuando se estudia podemos entrar en estos detalles. Regresémonos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope, ahí se había quedado Pedro, y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón Curtidor que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes y les contó todo y los envió a Jope. Eso es lo que está pasando con Cornelio. ¿En dónde está Cornelio? En Cesarea. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, y aquí empieza la doble visión, este recurso literario de la doble visión, subió Pedro a la terraza a eso de la hora sexta para hacer oración. Estando ahí, sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. Toda suerte, es decir, de todos tipos. De pronto oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y Pedro replicó: de ninguna manera, Señor. ¿Quién le está hablando a Pedro? El Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Se ve que en el lienzo había algunos animalitos que Pedro consideraba impuros por su ley. La voz le habló por segunda vez. Y este es el versículo que tenemos que subrayar. No llames profano a lo que Dios ha purificado. Y esto se repitió 3 veces hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada al cielo. Para que recordemos, los judíos tenían unos preceptos sobre qué animales se podían comer y cuáles no. Vámonos al libro del Levítico, al capítulo 11. Si ustedes abren el capítulo 11, hay como varias divisiones de qué animales se pueden comer y cuáles no. Hay un primer inciso que dice: estos son los animales terrestres que sí puedes comer y estos son los que no. Entre ellos está la prohibición de comer el cerdo, por ejemplo. Después viene un inciso que dice cuáles son los animales acuáticos que no se pueden comer. Nada más pueden comer los que son escamas. Los que no los pueden comer porque ellos los denominan impuros. Después vienen las aves, los insectos alados, y lo que sucede cuando yo entro en contacto con esos animales impuros. Entonces entendamos a Pedro cuando ve este lienzo que desciende y que le dice: sacrifica y come, y hay todo tipo de animales ahí. Pedro, judío, que se acaba de convertir al cristianismo, muy respetuoso de su ley judía, porque poco a poquito van a ir comprendiendo que la planificación de la ley judía está en el cristianismo. Pedro muy propio dice: yo esto no lo puedo comer, Señor, jamás he comido algo impuro. Pero ¿para qué está usando Dios esta imagen? Para enseñarle a Pedro: nadie es impuro. Si no hay animales impuros, mucho menos ustedes pueden llamar a una persona impura. Y le va a ir enseñando poco a poquito cómo es voluntad de Dios que este cristianismo llegue a todas las personas sin distinción, que no pueden haber hombres puros y hombres impuros. Todos son hijos de Dios y por lo tanto todos van a necesitar este mensaje de salvación, ¿no? Entonces, regresamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17. Mientras Pedro permanecía perplejo, pensando qué podría significar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta los hombres enviados por Cornelio,
después de informarse dónde estaba la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si se hospedaba ahí Simón llamado Pedro. Estaba Pedro pensando en la visión cuando le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Qué os trae aquí? Hasta ahí nos vamos a quedar en este momento. Vamos a regresarnos a donde está Pedro en el versículo 10. Donde termina el versículo 9 dice que Pedro estaba haciendo oración. Y también Cornelio es un hombre de oración. ¿Qué es lo que está enseñándonos San Lucas? Cómo la iglesia primitiva siempre nos empieza a enseñar que la manera principal en la que el hombre puede darle ese culto agradable a Dios es a través de la oración. Que solamente a través de esta oración personal en la que me relaciono yo contigo, se va a ir desarrollando mi fe, va a ir progresando mi conocimiento sobre quién es Dios. Entonces tenemos dos hombres que están en oración, dos hombres de diferentes orígenes, pero que tienen algo en común. Podríamos llamarlo su pureza de intención en la oración. Los dos buscan a Dios y el Señor se va a comunicar con ellos. En un texto nos dice que es el ángel de Yahvé, en otro texto le dice que es el Espíritu Santo, el que habla con Pedro. Vean las diferentes maneras que la Biblia usa para decirnos: Dios te habla, Dios se comunica contigo. Ponte en actitud de oración. Y vamos a ver textos que nos enseñan cómo en los primeros decenios de la iglesia esta vida de oración era recomendada por los apóstoles en su enseñanza. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Ya lo hemos estudiado y dice así: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Perseveraban en la oración. Y estando juntos en la oración es cuando van a elegir a Matías. Estando juntos en oración es cuando van a recibir el grandísimo don del Espíritu Santo. Si nos vamos al capítulo 3, la primera comunidad cristiana se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Vean cómo la vida de la comunidad gira en torno a esto también, a la oración. Ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo. Vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Sed perseverantes en la oración, velando en ella y dando gracias al mismo tiempo. Orad también por nosotros, para que Dios abra la puerta a nuestra palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. Seamos perseverantes en la oración, velando en ella y dando gracias. Ahora vamos a Romanos 12. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegraos de la esperanza que compartís, no cejéis ante las tribulaciones y sed perseverantes en la oración. Ahora vamos a Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. Orad los unos por los otros. Como la comunidad cristiana de los primeros años tiene de verdad este sentido de comunidad, de somos uno pero con los otros, no soy yo solo, no es mi religión personal, no es mi misa, no es mi celebración, es la comunidad. Y oramos unos por otros, como fueron desarrollando poco a poquito la oración de intercesión. Y luego, ya que estamos por aquí, vamos a ver la primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice así: el fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y daos con seriedad a la oración.
que es ser sensato, darse con seriedad a la oración. Entonces, Dios, a través de esta doble visión simultánea, va a tomar a Cornelio, un gentil, para enseñarle al jefe de los apóstoles que el cristianismo es para todos, que en el cristianismo todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, nos va a decir Pablo, libres o esclavos, pueden ser llamados al Evangelio. Dejamos a Pedro en su oración y vamos ahora a continuar en el versículo 19. Llegan los hombres y el Espíritu le dice, baja y ve con ellos sin vacilar. Como el Espíritu lo fue preparando, porque los hombres que llegan a buscarlo son unos gentiles. Y dice, Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Qué os trae por aquí? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Pedro poco a poquito va a tener que ir captando que estos hombres no son impuros, que estos hombres, si son enviados por Dios, pueden hospedarse en su casa. Se los digo así, que a nosotros nos sonaría así como algo muy natural, pero a un judío esto le suena como, ¿cómo te atreves tú a hospedar a alguien que es impuro en tu casa? Ya veremos qué pasa. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Estos hermanos son algunos cristianos. Tras un día de camino, llegó a Cesarea, donde los esperaba Cornelio. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Vean la humildad de Cornelio. Pedro lo levantó y le dijo nuestro muy famoso, levántate, y le aclara perfectamente bien que también yo soy hombre. Ese mismo Pedro, príncipe de los apóstoles, elegido por Jesús para ser la cabeza de la iglesia, es un hombre, no es Dios. Ningún ministerio que nos dé Dios en la iglesia es ser Dios. Hay un solo Dios. Y los demás, sea el ministerio que sea que Dios nos dé, somos solamente instrumentos. Y Pedro lo tiene muy claro. Levántate, que yo también soy un hombre. Mientras conversaba con él, entró y encontró a muchos reunidos. Pedro, que no ha dejado de ser judío, aunque se haya hecho cristiano, entra en casa de un gentil, de un no judío. Pedro les dijo, ya sabéis que un judío tiene prohibido juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Pero comprende en este momento su visión y dice, Dios me ha hecho ver que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Ahora me gustaría preguntaros por qué motivo me llamáis. Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, cuando de pronto se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa. Has hecho bien en venir. Ahora estamos todos aquí reunidos en la presencia de Dios. ¿Quiénes están reunidos? Una iglesia. Si estamos reunidos en la presencia de Dios, estamos hablando de una asamblea, de una acajal, de una eclesía, de una iglesia. Estamos todos aquí reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya ordenado. Y si ven a partir del versículo 34, Pedro va a dar un discurso en casa de Cornelio, que será el objeto de nuestra próxima clase. Muchas gracias por su atención y alabado sea Jesucristo.